Hola y bienvenidos al segundo tutorial sobre tablas dinámicas en Excel. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar, comentaros que todos los vídeos relacionados con este curso de tablas dinámicas los voy a poner en una lista de reproducción que tengo en el canal de YouTube, ¿vale? Donde lo vais a poder encontrar todos juntos. También voy a poner en la descripción de cada uno de los vídeos, bueno, pues los links para que podáis acceder directamente a los otros tutoriales que componen el curso. Y también en cada uno de los vídeos, bueno, pues voy a poner un link para que os podáis descargar este ficherito con el que estamos trabajando y la presentación que vimos en el primer tutorial. Bueno, pues vamos a seguir desde donde nos quedamos en el tutorial anterior y bueno, pues habíamos creado una tablita dinámica sencilla para hacer cálculos en el que teníamos las categorías y los trimestres, ¿vale? Las categorías en las filas, los trimestres en las columnas y teníamos lo que eran las ventas en el área de valores. Estábamos viendo en configuración de campo de valor, bueno, pues estábamos viendo cómo poder mostrar los valores con porcentajes. Habíamos visto sin cálculo, que es como te lo pone por defecto, el porcentaje del total general, el porcentaje del total de columnas, que lo que hacía era que nos calculaba el porcentaje de cada una de las categorías para uno de, ¿vale? Dentro del mismo trimestre, pues nos decía que, por ejemplo, bebidas era el 14,24% del total de del total de categorías o del total vendido dentro del primer trimestre y no del total general. En el caso anterior a este habíamos visto cómo calcular cada uno de los porcentajes comparándolo con el total general y aquí es por trimestre. Es el 14,24% de todo lo que se ha vendido en el trimestre. Si en vez de elegir esa opción elegimos porcentaje del total de filas, bueno, pues ahora en vez de calcularnos los porcentajes sobre el total de cada uno de los trimestres, nos calcula el porcentaje sobre el total vendido para cada una de las categorías para todos los trimestres. Entonces esto nos daría, por ejemplo, nos diría que de todo lo que se ha vendido en bebidas, en el T2 se ha vendido el 35,08%. Por lo tanto, como nos está haciendo porcentajes sobre el total de bebidas, el total de bebidas al final va a tener que ser 100, el 100%. Mientras que antes el 100% nos daba en el total por trimestre. Vamos a ver la siguiente opción que tenemos en la lista porque esta es bastante interesante y seguramente no la hayáis utilizado nunca. Entran dos conceptos en este cálculo que son el campo base y el elemento base. Básicamente lo que nos hace esta opción es calcular, por ejemplo, el total de bebidas relacionado o en relación a cualquier otra categoría que nosotros elijamos. Por ejemplo, podemos comparar bebidas con carnes, bebidas con condimentos, o comparar, bueno, mejor dicho, es comparar el resto de categorías con una en concreto. Si le decimos, por ejemplo, que nos calcule los porcentajes que hemos vendido en el resto de categorías comparándolo con bebidas, lo que estamos haciendo es comparar el resto de categorías con bebidas o cualquiera que nosotros elijamos aquí, ¿vale? Por ejemplo, lo vamos a hacer con condimentos. Bueno, pues vais a ver un poquito cómo lo haría. Vamos a quitar los trimestres para tenerlo más claro y vamos a añadir las ventas sin ningún tipo de cálculo aquí para que veáis un poquito los porcentajes. Le habíamos dicho que nos comparase todas las categorías sobre lo que hemos vendido en lácteos. Por lo tanto, cuando comparamos lácteos con lácteos es el 100%. No, perdón, estábamos haciéndolo con condimentos, por lo tanto, cuando comparamos condimentos con condimentos nos da el 100%. Pero si comparamos, por ejemplo, lo que hemos vendido de bebidas, si le decimos que nos divida esto por condimentos, vamos a darle formato, vamos a ponerle 2 decimales y nos dice que lo que hemos vendido de bebidas comparándolo con condimentos es un 100,8%.
un 114,16%, ¿vale? Veis que el cálculo que hemos hecho a mano, muchas veces cuando no sabéis en Excel cómo se hacen los cálculos, que realmente está calculando una fórmula o en este caso este ejemplo de tabla dinámica, bueno, pues lo podéis hacer a mano para confirmar que habéis entendido exactamente lo que hace la fórmula o en este caso esta opción del campo calculado. Por lo tanto, estamos comparando cada uno de los importes vendidos de cada una de las categorías con condimentos. Si por ejemplo cogemos esta, pues sería comparar elaborados con condimentos y nos daría el 50,09%. También le podemos decir, podemos configurar esta opción. Podemos elegir sobre cualquier categoría. Si le decimos sobre la siguiente, bueno, pues vais a ver lo que hace, ¿vale? No compara todas las categorías con una en concreto, sino que va comparando bebidas con carnes, carnes con condimentos, como le hemos dicho, siguiente, condimentos con dulces, dulces con elaborados. Y si comparamos carnes con el siguiente, sería el importe de carnes dividido por el importe de condimentos. Si veis que nos da el 195,28%. Si en vez del siguiente le decimos el anterior, pues compararía pastas y cereales con mariscos, mariscos con lácteos, lácteos con elaborados, simplemente con el elemento que tenemos encima. Vamos a decirle en mostrar valores como, si le decimos anterior, pues vais a ver como aquí no hay anterior, bueno, pues lo está comparando con el mismo, ¿vale? Pero aquí en bebidas ya sí estamos comparando este importe con el que tenemos encima o el anterior, y así veis que nos da el 171,06%. También lo podemos hacer si añadimos los productos. Bueno, veis aquí que en el campo base, ¿vale? En el campo base podemos compararlo por categorías, pero si tenemos los productos, vamos a compararlo, por ejemplo, vamos a comparar productos con con aceite de Jerez, por ejemplo. Vamos a hacer esta comparación y vais a ver un poquito cómo lo haría. En principio, como no tenemos los productos incorporados a la tabla dinámica, nos da error o el error de no disponible. Si los añadimos aquí, nos van a salir solo los porcentajes para aquellos productos relacionados con la categoría donde se encuentra aceite de Jerez, ¿vale? Por lo tanto, como aceite de Jerez es condimentos, como lo tenemos en la tabla dinámica añadido por categoría y por producto, solo nos calcularía los porcentajes sobre los productos al que corresponde el producto aceite de Jerez. Por lo tanto, si comparamos aceite de Jerez con aceite de Jerez, nos da el 100%, pero si comparamos, por ejemplo, esta mermelada con el aceite de Jerez, nos dice que es vamos a ponerlo en porcentaje, ¿vale? Nos dice que es el 2,86%, lo mismo que nos ha dado la tabla dinámica. Por lo tanto, en el resto de categorías veis que nos da no disponible porque solo lo hace para aquellos productos que comparten la misma categoría. Si le quitamos la categoría, bueno, pues ya tendríamos la lista de los productos y aquí es pues un poquito como cuando teníamos las categorías. Ahora sí nos está calculando todos los productos, ¿vale? Una vez que hemos quitado las categorías, no tenemos ninguna segmentación por categoría, por lo tanto todos los productos no le estamos diciendo que corresponden a una categoría en concreto dentro de la tabla dinámica, por lo tanto está calculando los porcentajes sobre aceite de Jerez. Esto, por ejemplo, es esto dividido por el aceite de Jerez, ¿vale? Que sería en el 104,02%. Y aquí, bueno, pues veis un poquito que podéis jugar aquí veis que podéis jugar un poquito con el campo base. Podéis elegir cualquier campo que tengáis aquí y luego cualquier elemento que tengáis dentro de las categorías, dentro de los trimestres, dentro de los productos, ¿vale? Este es un cálculo bastante espectacular. Vamos a ver el siguiente que tenemos en la lista.
el siguiente que tenemos en la lista es el total de filas principales. Para hacer este ejemplo vamos a añadir las categorías encima de los productos y vais a ver un poquito qué información nos devuelve. Veis que tenemos los totales por categorías, o tenemos primero cada una de las categorías, y dentro de las categorías tenemos los productos que corresponden a esa categoría. Bueno, pues cada uno de los productos nos está calculando, en este ejemplo nos está calculando que el café de Malasia es el 4,88% de todo lo que se ha vendido en bebidas. Por lo tanto, estos porcentajes van dentro de cada una de las categorías del producto. Por lo tanto, todos los productos de esa categoría suman el 100%. Si nos vamos aquí a carnes, suman también el 100%. Veis aquí que está sumando el 100%. Y luego nos hace este cálculo, ¿vale? Nos hace este cálculo de que todos los productos dentro de una categoría suman el 100%. Y luego, si le decimos en análisis de tabla dinámica, si le decimos contraer campo, bueno, pues luego el parcial de cada una de las categorías que estábamos viendo, pues te suma el 100%. Por lo tanto, resumiendo, el total parcial de cada una de las categorías, estos importes que tenemos aquí, te va a sumar el 100% si lo sumamos todos, y luego el total del conjunto de productos también te va a sumar el 100%. Y luego hay otra versión también, que es, en vez de esto por filas, es el total por columnas, que si queréis en alguna tabla dinámica en concreto lo podéis probar para ver cómo funciona, pero básicamente es lo mismo, que hace el porcentaje del total de filas principales con el porcentaje del total de columnas principales. El siguiente ejemplo que vamos a ver, bueno, pues va a ser este de el que tenemos aquí, el mostrar valores como. Vamos a ver este de diferencia de, y bueno, pues vamos a hacerlo sobre las categorías, y aquí lo que nos va a hacer es calcular la diferencia, me parece que es en euros, sobre un elemento en concreto, ¿vale? Vamos a elegir, por ejemplo, categorías, vamos a elegir categorías y lo vamos a hacer sobre bebida, por ejemplo, ¿vale? Vamos a darle a aceptar, a ver qué nos está haciendo. Vamos a quitar los productos para no confundirnos, y lo que nos está diciendo, en vez de calcular el porcentaje como hemos visto antes, pues lo que nos calcula es la diferencia en euros. Y esto sería, bueno, pues esto menos esto, ¿vale? Que serían, bueno, aquí lo tenemos como porcentajes. Vamos a ponerle en todo. Más formatos de números. Luego vamos a ver cómo dar formato a las diferentes partes de la tabla dinámica, las etiquetas, a los valores. Vamos a decirle separador de miles con 2 decimales. Y lo que nos está diciendo, si antes hacíamos el cálculo de lo que habíamos vendido de carnes en relación con bebidas, ahora lo que nos dice es la diferencia, en este caso en euros, ¿vale? Para cada uno de los elementos, o en este caso para cada una de las categorías. Y la manera de configurar esta opción, bueno, pues es como lo hemos visto antes, con porcentajes. Porcentaje de la diferencia, ¿vale? Bueno, pues el porcentaje de la diferencia, si la diferencia la tenemos calculada aquí, son 161.000 euros, bueno, pues el porcentaje de la diferencia serían esto dividido por esto, aquí estaría, ¿vale? Si antes hemos calculado vamos a ponerle esto como porcentaje,
Vamos a ponerle 2 decimales para que nos ponga lo mismo que la tabla dinámica. Bueno, pues habéis visto que hay varias maneras de comparar elementos, ¿vale? Elementos en este caso de las categorías. Esto lo que nos hace es que la diferencia entre bebidas y carnes o entre carnes y bebidas son 161.342,32 161.342,32 euros. Y esto quiere decir que esta diferencia, bueno, pues es el 71,06% si lo comparamos con lo que hemos vendido de bebidas. Como he comentado, siempre que utilizáis algo que no entendéis bien en Excel, tratar de hacerlo a mano, ¿vale? Serían los 161.000 dividido, y así, bueno, pues os cercioráis de que lo estáis utilizando correctamente. Vamos a ver la siguiente opción, porque la siguiente opción lo que nos va a hacer es que nos va a calcular acumulados, ¿vale? Nos va a poner el acumulado de lo que llevamos vendido para cada una de las categorías. En este caso tenemos categorías o productos, pero si tuviésemos fechas, bueno, pues nos pondría lo que hemos vendido hasta una fecha determinada. Vamos a hacerlo con categorías y le vamos a decir aquí, vamos a configurar el campo y le vamos a decir que aquí nos ponga, es este, ¿vale? El de total en. Le vamos a dar a aceptar y veis que vamos a darle formato. Le vamos a decir más formato de número, o bueno, cuando estamos aquí en el campo le decimos configuración de campo de valor. Aquí en formato de número le podemos decir, desde aquí le podemos aplicar también los formatos, ¿vale? A lo mejor os resulta más sencillo. Una vez que estéis configurando el campo, se lo podéis configurar desde aquí en vez de tener que iros luego al menú. Lo tenemos aquí y lo que nos hace esta opción que hemos elegido es que nos va calculando acumulados, ¿vale? El acumulado de carnes sería lo que tenemos aquí más lo que tenemos aquí, ¿vale? El acumulado de mariscos sería lo que tenemos aquí más lo que tenemos aquí. Si lo hacemos sobre fechas, si ponemos fechas aquí en vez de categorías o productos, bueno, pues nos iría dando los acumulados, ¿vale? Para una fecha en concreto. Y aquí le podemos decir, por ejemplo, en suma de ventas, configuración, vamos a ponerle total en, si le ponemos producto, por ejemplo, vamos a ver qué nos calcularía. Porque en principio, si le añadimos los productos aquí, en vez de categorías le ponemos los productos, pues nos iría calculando los acumulados. Y en el caso de que tuviésemos categorías y productos, bueno, pues veis que para las categorías no nos hace nada. Vamos a expandirlo desde análisis de tabla dinámica, vamos a expandirlo y veis que nos haría los acumulados, nos estaría calculando los acumulados para los productos para dentro de la misma categoría, y ya cuando cambiamos de categoría veis que los acumulados se resetean y empiezan desde cero para esa nueva categoría. Como veis, es súper chulo esta opción y seguramente muchos no lo habréis utilizado porque está ahí un poquito escondido y bueno, pues el concepto de total en no tiene nada que ver con el concepto de acumulados que nos seguramente si lo hubiésemos visto con ese concepto lo hubiésemos utilizado alguna vez. Vamos a ver un poquito a ver qué porcentaje del total en, bueno, pues vamos a dejarlo en producto y veis que nos va calculando en vez de la diferencia, o nos va en vez de ponernos los acumulados en importes, nos va poniendo los acumulados en porcentajes y por cada uno de los productos se va acumulando y veis que al final llega al 100%, ¿vale? Ahí lo tenéis. Si le quitamos los productos y dejamos las categorías, tendríamos que cambiarle el campo base. Aquí en categorías, bueno, pues veis que nos va mostrando los acumulados pero en porcentajes y al final llega al 100%.
Vamos a ver las dos siguientes opciones, a ver qué nos hace. Vamos a decirle en clasificar de menor a mayor. Bueno, pues campo base. Bueno, vamos a dejarlo en campo base con en categoría, a ver qué nos hace. Lo que nos está haciendo es básicamente un ranking, ¿vale? Nos está diciendo, como le estamos diciendo de menor a mayor, bueno, pues la venta más pequeña le da el ranking. Digamos que lo que está es asignando posiciones. La venta menor es la posición 1, la segunda menor es la posición 2, la venta 3 o la posición 3 es la tercera menos vendida. Por lo tanto, si nosotros con el botón clic, con el botón izquierdo del ratón, haciendo clic, o perdón, con el botón derecho del ratón sobre este campo le decimos ordenar, ¿vale? Veis que cuando ordenamos por importes, pues a este cálculo lo que ha dado, que al importe más pequeño le ha dado la posición 1, al segundo más pequeño la posición 2, al tercero más pequeño la posición 3 y así hasta el 8. Lo que está creando es un ranking y le podemos decir de menor a mayor, le podemos decir de menor a mayor o de mayor a menor. Y aquí a la más alta le va a dar el 1, a la segunda más alta el 2, a la tercera más alta el 3, a la cuarta más alta el 4. Este es también muy interesante y seguramente, como he comentado antes, muchos de vosotros no lo hayáis utilizado porque, bueno, pues siempre solemos utilizar de ese apartado las dos o tres primeras opciones. Vamos a ordenarlo de mayor a menor y veis que la venta mayor le asigna el 1, a la segunda mayor el 2, a la tercera mayor el 3. Vamos a probar a ver qué nos hace añadiendo los productos, por ejemplo, debajo de las categorías. Y en principio, bueno, pues aquí, bueno, veis un poquito que está numerando las categorías nada más, y luego dentro de los productos les está dando un 1 a todos. Vamos a cambiarle el campo base y vais a ver cómo te los va a ordenar por producto, ¿vale? Te va a decir cuál ha sido la venta mayor dentro de cada uno de los productos, pero para esa categoría. Vamos a decirle en mostrar valores como, le vamos a decir clasificar de menor a mayor o de mayor a menor. Vamos a ponerle que nos ponga en la venta más alta con un 1. Le vamos a decir en vez de categoría en producto y vais a ver cómo a la venta más alta, esta en principio sería la venta más alta, lo que ha hecho es que le ha asignado el 1. Esta sería la segunda más alta, el 2. Esta es la tercera más alta, el 3, ¿vale? Dentro de los productos. Por lo tanto, ahora mismo en las categorías no ha asignado ningún tipo de ranking. Y lo está haciendo para todos los productos de esa misma categoría. Luego ya si nos bajamos a mariscos, bueno, pues veis que vuelve a crear otra vez el ranking de los productos, pero para esa misma categoría. Y si quisiéramos el ranking de los productos sin tener la división de categoría, pues simplemente le quitamos las categorías y aquí ya veis que tenéis el ranking de los 78, no sé cuántos productos hay exactamente, pero más o menos 80. Bueno, pues aquí tendríais el ranking creado automáticamente con bueno, pues con la configuración de campo de valor y mostrar valores como veis. Bueno, pues hay un montón de opciones. La mayoría hemos utilizado las dos primeras o las tres primeras, y luego por desconocimiento hemos elegido, siempre hemos estado utilizando a lo mejor como mucho el porcentaje del total general o el total de columnas, y por desconocimiento hemos obviado todas estas opciones que son bastante interesantes. Esta de índice, bueno, pues no he logrado averiguar exactamente qué hace. Si alguno lo sabéis, bueno, pues ponerlo en la cajita de los comentarios, porque simplemente, bueno, pues le añade como un índice, pero en vez de irlos
en vez de ponerle un índice que el primero sea el 1, el otro el 2, el 3, el 4, bueno, pues le asigna el 1 a todos, que no sé qué sentido tiene. Vamos a ponerle categorías aquí, a ver si lo hace de manera diferente, pero sí, simplemente le asigna un 1 a todos los elementos. Estaría bien, por ejemplo, que te asignara un índice y te fuese contando o poniendo por orden los elementos, ¿vale? Que este fuese el 1, este el 2, este el 3, este el 4, ¿vale? Pero no sé qué sentido tiene poner siempre un 1. Como he comentado, si sabéis un poquito la utilidad de esta opción, bueno, pues ponerla en la caja de comentarios. Bueno, lo siguiente que vamos a ver en el curso va a ser dar formato o aprender a dar formato a nuestra tabla dinámica, ya que hay varias maneras de hacerlo. Lo que tenemos en la tabla dinámica son realmente celdas de Excel que nosotros podemos dar cualquier formato desde aquí, desde inicio. Le podemos decir que no lo centre, le podemos decir que le dé un color de fondo el que nosotros queramos, le podemos decir que nos ponga el color de texto que nosotros queramos. Podemos dar formato individualmente a cada celda. Por ejemplo, estas dos celdas que tenemos aquí, le podemos decir que nos ponga un azul oscuro con el fondo en blanco y que no lo ponga en negrita y cursiva. Y para los totales le podemos decir que nos ponga el color rojo y un formato de texto de color blanco. Podemos, como he comentado, por ejemplo, aquí a los importes le podemos decir que en más formato de número, si nosotros le decimos aquí número, le podemos poner cualquier formato de número que tengamos aquí, ¿vale? Como si fuesen celdas, y podemos formatear la tabla dinámica de esta manera. El problema que tiene el formatear una tabla dinámica de esta manera es que cuando nosotros, por ejemplo, añadimos... Bueno, cuando veis que no aparece el panel de tareas porque lo he cerrado, ¿vale? Si veis que cuando me posiciono en la tabla dinámica no aparece, bueno, pues si lo queréis volver a mostrar, aquí en mostrar, en lista de campos, vuelve a aparecer el panel de tareas con este cuadro de diálogo, ¿vale? Si lo cerráis, veis que aunque nos posicionamos en la tabla dinámica no aparece, pero lo podéis visualizar desde aquí. El problema que tiene formatear la tabla dinámica de esta manera es que cuando nosotros, por ejemplo, añadimos los trimestres a las columnas, bueno, pues habéis visto que en las etiquetas, ¿vale? En las celdas donde ponía las etiquetas de columna, bueno, pues veis que no ha cogido el mismo formato que hemos aplicado aquí, no lo ha cogido para el resto, ¿vale? Podéis formatear la tabla dinámica celdas por celdas o tratar el formato como si fuesen celdas, pero también hay una posibilidad de formatear las tablas desde aquí, desde la pestaña diseño. Vamos a ver un poquito cómo trabajar con esto, porque normalmente elegimos un diseño que viene aquí predefinido por Excel, ¿vale? Pero podemos crear nuestros propios estilos de tabla dinámica a través de esta opción. Vamos a añadir las ventas al área de valores y vamos a ver cómo podemos aplicar estilos, ¿vale?, a una tabla dinámica. Como veis aquí, tanto para los gráficos como para las tablas dinámicas, como para las tablas normales, bueno, pues Microsoft normalmente nos propone una serie de estilos que nosotros podemos elegir para aplicar a nuestras tablas dinámicas de manera rápida, ¿vale? Podéis elegir cualquiera de ellos, ¿vale? Veis que vienen divididos como en un tema claro y un tema medio. Podéis elegir el estilo que queráis y veis que al formatear, al aplicar estilos de esta manera, bueno, pues veis un poquito la diferencia de hacerlo celdas por celdas, hacerlo de esta manera. Cuando nosotros añadimos los trimestres a las columnas, veis que el formato se ha mantenido cuando hemos añadido los trimestres, cosa que no había ocurrido cuando nosotros formateábamos, por ejemplo,
las dos celdas que teníamos aquí y añadíamos los trimestres. Cuando nosotros aplicamos uno de estos estilos, quiere decir que el estilo que hemos elegido lleva predeterminado que no formatea celdas en concreto, sino que formatea áreas de tablas dinámicas. Entonces, lo que está configurado en este estilo es que, por ejemplo, todas las filas de títulos, que pueden ser estas, pues que lleven el mismo formato. Por lo tanto, si nosotros añadimos más columnas, como ese área ya lleva predeterminado un diseño, pues aunque ese área sea más grande, más pequeño, tenga más filas, más columnas, pues siempre va a coger el estilo, porque el estilo está aplicado sobre un determinado área de la tabla dinámica y no sobre celdas en concreto. Y vais a ver que una tabla dinámica pues tiene un montón de áreas diferentes. Si nosotros, por ejemplo, no nos gusta ninguno de estos estilos que tiene Microsoft creado, ¿vale? Para aplicar de manera rápida, nosotros podemos crear nuestro propio estilo. Si nosotros le decimos aquí nuevo estilo de tabla dinámica, le podemos dar un nombre, ¿vale? Le podemos decir estilo 1 curso, bueno, le vamos a decir, y veis aquí que debajo del nombre, bueno, pues veis todas las áreas que vais a poder aplicar estilos, ¿vale? Todas las áreas a las que vais a poder aplicar estilos dentro de una tabla dinámica. Si queréis aplicar un formato o un estilo a toda la tabla, bueno, pues lo que configuréis aquí se va a aplicar a toda la tabla. Si queréis configurar algún estilo en concreto para lo que son las etiquetas de filtro de informe, se lo podéis hacer. Veis aquí que dentro de la tabla dinámica bueno, pues está separado por áreas y hay un montón. Si vosotros, por ejemplo, le decís que toda la tabla dinámica le vais a aplicar el mismo formato, ¿vale? Bueno, pues le podéis decir, por ejemplo, veis aquí que tenéis para formatear lo que es el texto de las celdas, los bordes y el relleno. Si tú, por ejemplo, a toda la tabla dinámica le dices que quieres una fuente en negrita y que tenga el relleno con este gris, pues vais a ver que al darle a aceptar os va a crear un nuevo estilo con esta configuración que nosotros le hemos hecho, y podemos configurar una parte de la tabla dinámica, dos o las que queramos, ¿vale? Vamos a decirle, por ejemplo, aquí en etiquetas de filtro de informe, que tenga un relleno, por ejemplo, de un rojo y de una fuente en negrita y con el color en blanco, ¿vale? Entonces, de toda la tabla dinámica estamos aplicando diseños, bueno, en principio a toda la tabla dinámica y en concreto a las etiquetas de filtro de informe con el rojo ese que nosotros le hemos dicho. Pero si, por ejemplo, no queréis aplicar un formato a toda la tabla dinámica, sino por partes, bueno, pues en vez de toda la tabla dinámica podéis elegir lo que queráis, ¿vale? Es aquí que tenéis un montón de elementos a los que podéis configurar individualmente o en el mismo estilo aplicar varios formatos a varias áreas de la tabla dinámica. Si nosotros le damos a aceptar, bueno, pues nos ha creado en la lista que tenemos aquí, nos ha creado, tenemos aquí los de Microsoft y aquí los que vamos creando nosotros. Podemos tener un estilo, 2, 3, 4, 5, y para aplicar el estilo que nosotros hemos creado, bueno, pues lo tenemos aquí. El estilo era que ponía el fondo de la tabla dinámica en gris, las letras en negrita, y luego habíamos hecho algo con los filtros, que si nosotros ponemos, por ejemplo, los trimestres en los filtros, habéis visto que me parece que eran las etiquetas de los filtros, lo habíamos configurado como el fondo de color rojo, ¿vale? Por lo tanto, si queréis personalizar la tabla dinámica, lo podéis hacer desde aquí. Si no os gusta el estilo y lo queréis eliminar, le podéis dar eliminar y os elimina el estilo, ¿vale? Veis que ya no aparece en la lista, os tendríais que ir a crear nuevo estilo y le vamos a decir aquí, por ejemplo, las filas de encabezado, pues le vamos a decir un formato de relleno de este azul y con una fuente, por ejemplo, en negrita y con el color
pues un azul claro, ¿vale? Si nosotros le damos a aceptar, veis que solo estamos configurando la fila de encabezado. Si queréis saber qué parte de la tabla dinámica es cada una de estas áreas, pues simplemente darle un formato que se distinga y así os la marca y ya sabéis un poquito diferenciar qué área es dentro de la tabla dinámica una y cuál es otra. Bueno, él le ha creado este nombre, lo va a crear con este nombre, le vamos a dar a aceptar y veis que aquí ya lo tenemos para que sea elegido. Nosotros podemos modificar este que ya tenemos creado, ¿vale? Este ya que tenemos creado le damos modificar y podríamos añadir más estilos a cualquiera de las áreas o modificar el que ya teníamos. Lo podemos duplicar. Lo que hace duplicar es que te crea uno nuevo. El duplicar te crea uno nuevo con las modificaciones que tú le has hecho, ¿vale? Por ejemplo, le vas a decir aquí que a este, aparte de este encabezado, las etiquetas de filtro de informe o los valores de filtro de informe te lo ponga, por ejemplo, en un color anaranjado, ¿vale? Un poquito para hacer pruebas. Si nosotros le damos a aceptar, pues como le hemos dado duplicar, ahora tenemos el antiguo y tenemos el nuevo, ¿vale? El antiguo era este y el nuevo era el duplicado con las modificaciones que hemos hecho sobre el anterior. También podemos hacer que, bueno, cuando creamos las tablas dinámicas siempre no las crea con el mismo estilo que viene por defecto, pero le podemos decir que si por ejemplo a este estilo le decimos establecer como predeterminado, todas las tablas dinámicas que creemos hasta a partir de ahora, bueno, pues se van a crear con ese estilo que hemos configurado como predeterminado, ¿vale? Por lo tanto, en nueva hoja de cálculo vais a ver que como hemos aplicado ese estilo como predeterminado, todas las tablas dinámicas que creemos a partir de ahora en este documento, bueno, pues se van a crear con ese estilo. Por ejemplo, si nosotros le decimos aquí categorías, los trimestres en los filtros, veis que se está creando la tabla dinámica con ese estilo predeterminado. Y otra opción que tenemos aquí que veíamos en la pestaña diseño, bueno, pues es que podemos agregar galería a la barra de herramientas de acceso rápido. Lo que nos permite esta opción es que aquí en la barra de herramientas, bueno, pues por ejemplo, si estamos aquí, por ejemplo, nos ha añadido un botoncito que al hacer clic, bueno, pues nos sale este cuadro de diálogo que es como si fuésemos aquí a diseño y le diésemos aquí, ¿vale? Es lo mismo, sino que en vez de tener lo que estar buscando, si lo utilizamos mucho, en vez de tener que estar cambiando de menú para visualizarlo, ¿vale? O que estemos fuera de la tabla dinámica, por ejemplo, y nos tengamos que poner en la tabla dinámica y le tengamos que decir aquí, bueno, por ejemplo, imaginaros que estamos en otra parte del menú y queremos acceder a la pestaña diseño. Bueno, pues tendríamos que seleccionar la tabla dinámica, irnos a diseño y desde aquí hacer clic aquí para acceder a esta parte, ¿vale? Bueno, pues si lo añadimos a la barra de herramientas, simplemente con hacer clic aquí se nos abre esa ventanita. Si queréis quitar el iconito que se os ha puesto en la barra de herramientas, bueno, pues simplemente con el botón derecho del ratón le decís eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido y directamente os lo quita. Otra manera de seleccionar partes de una tabla dinámica, vamos a mostrar la lista de campos que la acabamos de cerrar y vamos a añadir los trimestres, los vamos a añadir los vamos a cambiar a las columnas, al área de columnas. Y otra manera de seleccionar partes de la tabla dinámica es lo que tenemos aquí en análisis de tabla dinámica, aquí en acciones, en seleccionar. Nos permite seleccionar toda la tabla dinámica y podemos aplicar, una vez que tenemos seleccionada toda la tabla dinámica, lo que estamos haciendo es seleccionar las celdas que componen la tabla dinámica. Por lo tanto, podemos aplicar cualquier formato que queramos también desde aquí.
Más cosas que nos permite aquí en acciones seleccionar, ¿vale? Nos permite seleccionar toda la tabla, toda la tabla dinámica, seleccionar solo etiquetas. Veis que en esta parte entiende como etiquetas, bueno, pues todos los títulos más la primera columna. Podemos seleccionar el área de valores. Una vez que tenemos seleccionada el área de valores, es lo que hemos añadido aquí en los diferentes campos que tengamos en el área de valores, y lo que podemos hacer es, por ejemplo, aplicar formatos, por ejemplo, de número a ese área determinado, ¿vale? Digamos que son varias maneras de poder acceder a diferentes áreas de la tabla dinámica. Le podemos decir que nos formate con números y decimales, ¿vale? A lo que es el área de, vemos aquí que en acciones, bueno, pues en seleccionar le podemos decir toda la tabla dinámica, solo etiquetas, solo valores, y si le decimos etiquetas y valores nos selecciona eso. Y si tuviésemos, por ejemplo, los trimestres en filtros, vamos a ver si vamos a decirle, por ejemplo, en acciones, si nosotros le decimos seleccionar, si le decimos toda la tabla dinámica, bueno, pues veis que selecciona tanto esta parte como la parte de los filtros. Y si le decimos solo etiquetas y valores, bueno, pues veis que también en etiquetas y valores entiende también que es la parte de los filtros. ¿Vale? Veis ahí que al aplicar formato también ha tomado los filtros. Por lo tanto, bueno, pues son varias maneras de poder seleccionar o aplicar formatos a una tabla dinámica. Comentar también que a la hora de dar formato a una tabla dinámica, bueno, pues también le podemos cambiar todas las etiquetas que vemos aquí. Por ejemplo, aquí en vez de T1 le podemos poner T1, aquí en vez de T2 le podemos poner T2, ¿vale? Le podéis modificar este texto. Lo que nos va a dejar, por ejemplo, aquí en suma de ventas le podemos poner ventas del 2020. Lo que nos va a dejar nunca es poner un nombre, por ejemplo, aquí en ventas. No le vamos a poder poner nunca un campo que ya esté utilizado en la tabla dinámica, ¿vale? Por lo tanto, no le vamos a poder poner ventas. Nos dice que el nombre de la tabla dinámica ya existe. Le podéis poner ventas y un espacio y os deja, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues en este caso le podemos poner ventas del 2020 y le podemos decir que esto nos lo centre, ¿vale? Le podemos decir que nos lo centre, que le aplique formato más grande, como queráis. Y aquí le podemos decir elige trimestre, ¿vale? Como está un poquito el desplegable, un poquito para filtrar, bueno, pues también le podemos poner lo de elige trimestre para, bueno, pues que no quede como aparecía antes. Aquí en vez de etiquetas de fila le podemos decir categorías. Veis aquí que el nombre del campo es categoría, pero categorías si nos deja, ¿vale? Le vamos a decir, ¿vale? Que veis que le podéis cambiar los títulos a los encabezados en este caso. Otra cosa, si nosotros por ejemplo tenemos los productos aquí y tenemos los trimestres, por ejemplo, aquí debajo, veis aquí que tenemos vamos a ponerle los trimestres aquí y las categorías, perdón, se las vamos a poner aquí debajo. Entonces veis un poquito que tenemos aquí el T1, ¿vale? El diseño, aunque es un poquito raro, pero es para un poquito, seguramente es para explicar lo que vamos a ver a continuación, que seguramente os ha pasado alguna vez. Si nosotros este texto de T1 lo queremos centrar, ¿vale? Lo que sería hacer en Excel con combinar y centrar, bueno, pues veis que
nos sale un pequeñito error, ¿vale? Si seleccionamos la tabla dinámica y nos vamos aquí a análisis de tabla dinámica, aquí en opciones, en tabla dinámica, aquí en opciones hay una parte que en opciones nos dice que vamos a poder permitir combinar y centrar celdas con etiquetas. Entonces, si tenemos esto seleccionado, le vamos a dar aquí a aceptar y vais a ver cómo ahora nos permite, tenemos ahí T1, tenemos aquí T2, veis que nos ha combinado las celdas, ¿vale? Si nos vamos aquí a inicio, le podemos quitar lo de combinar y centrar, ¿vale? Y se lo dejaríamos como está por defecto. Pero seguramente muchas veces os habéis preguntado por qué nos deja combinar y centrar, ¿vale? Pero es porque no tenéis activada esa parte, ¿vale? Veis aquí que si tengo combinado y centrado la primera, aquí la segunda también, aquí la tercera también, y aquí la cuarta, si quisiera, simplemente le tendría que decir combinar y centrar, y todo esto te permite vamos a ver por qué ahora no nos deja el T4. Vamos a ver en análisis de tabla dinámica, nos vamos a ir aquí a tabla dinámica y en opciones en principio nos tendría que dejar, quizá cuando lo hemos quitado, a lo mejor vamos a inicio, bueno, vamos a quitarle la opción otra vez y se la vamos a marcar. Vamos a irnos aquí a análisis de tabla dinámica y aquí en tabla dinámica le vamos a decir en opciones, le vamos a decir que no vamos a poder combinar, le damos a aceptar. Veis que ahora no aparece ninguno combinado ni centrado, ¿vale? Y vamos a decirle otra vez lo de tabla dinámica, combinar y centrar, le vamos a decir aceptar y habéis visto que nos ha puesto T1 combinado y centrado, T2, T3 y T4, ¿vale? El caso parece que cuando nosotros le quitamos manualmente luego en inicio, en combinar y centrar, se lo quitamos, luego parece que no te lo vuelve a dejar poner, ¿vale? Habría que quitarle la configuración y volvérsela a configurar para que te deje. Si le decimos combinar y centrar, pues veis que ahora da el error, ¿vale? En principio, bueno, como está marcada esa casilla, bueno, pues te debería dejar quitársela y ponérsela cuando quisiéramos, pero veis que al quitarlo, bueno, pues tenemos que volver a desconfigurar esa opción y volverla a configurar. Y para el siguiente tutorial, bueno, pues vamos a dejar las diferentes opciones que tenemos aquí en la pestaña diseño, ¿vale? Que son muy sencillas de utilizar y bueno, pues le vamos a dar un pequeñito repaso a cada una de ellas. Dale un like si te ha gustado el vídeo, compártelo con otras personas que creas que le puede interesar este mundo de las tablas dinámicas, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y activa la campanita, muy importante si quieres recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo al canal. Bueno, pues esto ha sido todo por este tutorial, espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.